El Espíritu Santo es vital para el desarrollo de una vida espiritual. La vida espiritual, sin la presencia del Señor, uno puede tener conocimiento de la Biblia, puede tener conocimiento de un montón de cosas y puede aplicarlas aún a su vida y se convertirá en un moralista, se convertirá en un buen esposo, una buena mujer, una buena esposa, una buena madre, y podrá aceptar y podrá llevar adelante el desarrollo de su vida de una manera muy correcta. Sin presencia no hay nada, porque sin presencia no hay Dios. Y esto es lo que realmente nosotros debemos valorar. Lo que el Espíritu Santo hace y lo que significa para nosotros. Por eso le puse su presencia, el río de Dios. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 12. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por doquiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero y sus redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Pensando en esta palabra, tomando lo que significa el Espíritu Santo en la vida de las personas, noté algunas cosas que hay en la vida de mucha gente. Y muchos de ellos tienen que ver también con personas que aman a Dios, que sirven incluso al Señor. ¿Cuántas personas se sienten fracasadas, frustradas, están apagadas y aún derrotadas? Caminan en el mundo, van de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Otras sienten que son tan pequeños que jamás podrán lograr algo en su vida. Aún no se animan ni siquiera a soñar. No hay una autoestima saludable, y si la hay, ven tan lejos el poder alcanzar sus sueños que solo les queda ver pasar a los que desarrollan su potencial y logran sus sueños. El tema es el siguiente. Hace un par de años atrás escuché a un amigo. Él es americano y él me contó una historia. Estábamos mirando una foto que él tenía, y estaba él parado junto a su familia en las cataratas del Niágara. Y la verdad, dijimos rápidamente, comparamos con las cataratas del Iguazú. Estas son muy importantes, pero las cataratas del Iguazú son más grandes todavía. Pero él contó una historia, y la verdad que a mí me marcó, y me marcó para toda la vida. ¿Por qué? Porque me dice: miren qué impresionante la cantidad de agua que hay. Y la verdad es que eso lo tenemos que entender, de que eso ocurre justamente cuando uno puede ver la magnitud de las cosas que hay y que produce la naturaleza a través de cosas que parecen a veces tan pequeñas. Y él me contó una historia y me dice: ¿sabe de dónde nace este río? O estas cataratas, un caudaloso río impresionante, se llama Niágara. El tema es que comenzó a mostrarme, dice: desde aquí nace. Y mostró una foto donde había algo tan pequeñito que no era más que esto, un pequeño tipo arroyo, muy pequeño, pero muy pequeño.
Y la verdad es que me llamó la atención y dice, pero bueno, ¿cómo es? Luego se va uniendo y nos comenzó a contar la historia del nacimiento de un río. Y yo creo que este es el tiempo en que nosotros aprendamos a valorar lo que estamos haciendo también y lo que Dios puede darnos, porque este es el tiempo en que nosotros debemos aprender a tomar decisiones si queremos crecer y queremos avanzar en todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Las cataratas del Niágara miden 47 metros de altura, son impresionantes. Nace de un río pequeño, poca profundidad, sus aguas vienen de las montañas, lagos de poco caudal y profundidad, pequeños, pero que luego hacen algo grande. Y yo pensé, porque en ese momento estábamos hablando de algo tan tremendo y tan alto, tan grande. Contó una historia que se había caído alguien ahí, no lo pudieron encontrar jamás. Gente que incluso hicieron una barrera en una parte muy alta que había, porque había gente que se tiraba por ese lugar y directamente desaparecía. No lo podían encontrar nunca más. Y pensé en que las cosas grandes que por ahí se ven, mi querido hermano, siempre nacen de algo pequeño. El Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de una persona de la misma manera. Porque me di cuenta que, en segundo lugar, desde ahí en más, de esa catarata impresionante, se forma un río tan caudaloso y tan grande. Y lo segundo que entendí era que el río siempre trae prosperidad. Fíjese, ¿sabe que una de las únicas ciudades fundamentales de las naciones es Jerusalén, que no tiene río? La mayoría de las grandes naciones, capitales del mundo, están cerca de un río o están cerquita de un río. ¿Por qué? Porque ahí comenzó la actividad primaria para luego fundar una ciudad. Y las ciudades más importantes del mundo están cerca de un río. El río trae prosperidad. Y digo esto para que nosotros aprendamos y valoremos lo que realmente es el Espíritu Santo para nosotros. Primero, se construyen empresas alrededor de un río. En segundo, se construyen ciudades que son impresionantes. 3, la gente vive de lo que hay en el río. La mayoría de la gente vive de la pesca, lo que viven cerca de un río. Nosotros que tenemos el río de la Plata, que tenemos tantos ríos en nuestro país, la gente, muchos de ellos viven de la pesca. La gente usa el río para vivir. En lugares como Tailandia, en lugares como... hay todos países pequeños, están llenos, los ríos pequeños están llenos de viviendas porque no hay lugar para vivir. Se vive dentro del río. Miles de puentes se hacen a lo largo del río porque sirve para acortar camino, acortar distancia. El río es vital. La vida silvestre trae flores a orillas del río. El río trae vida y trae crecimiento. Y esto es lo importante que nosotros debemos notar. Lo que produce un río. El río es esencial, en tercer lugar. Punto 3, es esencial para la vida. Jesús dijo algo interesante. Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva de su interior. ¿Escuchó eso? Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva de su interior. Y qué bueno que haya un río en nuestro interior. Porque ese río va a cumplir la misma función de lo que hay un río natural. Imagínese el río de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que produce ese río? Y cuando está hablando Ezequiel y el varón de Dios está ahí para mostrarle lo que puede ocurrir en un río, es exactamente lo que ocurre en la vida de una persona. Y es la presencia del Espíritu Santo y nosotros debemos valorar eso. Porque eso es realmente muy, pero muy poderoso. 2. Las aguas que brotan, en primer lugar, de este río, no salen de cualquier lugar. No brotan de ese lugar pequeño donde yo estaba mirando y mi amigo me hacía ver que desde allí comenzaba el nacimiento del río, desde algo tan pequeño. No, estas aguas que están dentro de nosotros, este río que fluye en nuestro interior, fluyen de la casa de Dios, del trono de Dios. Ese río no es cualquier río, es un río poderoso. Fluye del santuario, dice el versículo 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, y al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Increíble. Porque esas aguas no son cualquier agua.
Pero mire, el agua tiene un nivel y hay que comprender esto. Porque es tan interesante, porque la forma en que el Señor relata de cómo se presenta la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona como un río naciente, que fluye del trono de Dios, que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene todo. Pero mire lo que dice aquí. En tercer lugar, 3, las aguas en nuestras vidas tienen un proceso. La presencia del Espíritu Santo es exactamente igual como el Señor comienza a trabajar. Recuerda hace 2 días atrás, el día viernes, cuando Nicodemo le fue a preguntar a Jesús, dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Es imposible que yo me meta en el vientre de mi madre. No estoy hablando de eso, le dijo Jesús. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer del río de Dios. Tiene que haber río dentro de tu corazón, del río de Dios y de la presencia del Espíritu Santo en tu interior. Del agua y del Espíritu. No puedes nacer de otra manera. Juan lo relata de otra manera y dice, se ha concedido de que realmente el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios te dé una nueva vida. Esa vida está producida por el Espíritu en tu interior. No es algo humano. No tiene que ver con una religión. No tiene que ver con leer la Biblia. No tiene que ver con orar. Tiene que ver con tener la presencia del Señor en su interior. Las aguas en nuestra vida tienen un proceso. Y salió el varón, dice, hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Yo entiendo algo. Son los que vienen cansados de la vida. Son los que hemos caminado por la vida. Y la verdad que cuando uno encuentra no solamente un río como hasta los tobillos, sino solamente una palangana fría con agua fría, y solamente cansado de tanto caminar, eso es maravilloso. Imagínese un río que solamente le llegue hasta los tobillos y usted viene cansado, viene agotado. Quedarse allí un rato con el agua hasta los tobillos es saludable. Estas son las personas que reciben a Cristo y lo reciben al Señor como Salvador y Señor de su vida, pero vienen agotados del camino. Y solamente ese nivel de agua hace que la vida cambie, que las personas sean transformadas, que las personas sean cambiadas por el poder de Dios. Y sabe, el agotamiento, todo lo que están sufriendo y lo que han sufrido en su vida sin Cristo, allí se termina. Hay descanso, hay paz, hay tranquilidad y sobre todo puedo descargar toda aquella carga tan fuerte que tengo en mi interior y la puedo dejar. Ese río comienza a calmarme y comienza a traer algo nuevo a mi interior. Es lo que recién decía alguien por allí. Agradezco a mi líder, agradezco a la persona porque me están cambiando la vida. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo que está con el agua hasta los tobillos. Pero hay niveles. Este es el comienzo de tu historia. Este es el comienzo de la vida de alguien que recién conoce al Señor y que tiene un encuentro personal con Cristo. Por eso, conocer al Salvador es lo mejor, porque ya te sientes mejor, ya comienzas a ver de que el mundo no es tan malo, ni tan perverso, ni tan difícil. ¿Por qué? Porque encuentras un lugar donde poder descansar y donde poder encontrar la frescura para tu alma, la frescura para tu espíritu, la frescura para tu interior, y todo comienza a verse desde otra perspectiva. Imagínese si uno no encuentra ese lugar, y de pronto está cansado y uno dice, ay, ya estoy agotado, no puedo más. Pero el río de Dios fluye. 4. Las aguas tienen que seguir creciendo. Midió otros 1000 codos más y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya no se hace tan fácil caminar. Yo no sé si usted, nací en un lugar donde teníamos un río. Desde pequeñito, éramos muy niños. Desde pequeños comenzamos a nadar. El río quedaba a pocas cuadras de nuestra casa y era el lugar donde toda la ciudad iba. ¿Por qué? Porque había una costanera, era todo libre, no se cobraba ni nada por el estilo. Nacimos al lado de un río, cerquita de un río. Aprendimos a nadar, fue hermoso. Y aprendimos cosas que solamente un río puede hacer en la vida de una persona. Y lo primero que uno puede entender que este nivel de agua ya no es a los tobillos, ahora es hasta la rodilla y ya no es tan fácil correr. Uno tiene que levantar las piernas, si quiere correr rápido, tiene que levantar las piernas para poder rápidamente avanzar. No puede avanzar, lo tiene que hacer de manera más lenta. ¿Qué significa esto? Que hay cansancio para caminar, que no es tan sencillo y es dificultoso. ¿Sabe por qué? Porque su nivel de experiencia espiritual está creciendo y lo que va a encontrar es también oposición.
pero esto también tiene que ver con compromiso, porque el compromiso es que el Señor pueda darle lo que usted necesita. Y aquí es donde necesita más presencia. Es la gente que no se conforma con lo que tiene. No quiero el agua hasta los rodillos, no solamente quiero sentirme bien, quiero más. ¿Qué hay? Y se mete un poquito más en profundidad. ¿Sabe? Esto es algo que realmente es poderoso cuando uno comienza a conocer a Cristo y comienza a conocer al Espíritu Santo. Quiero más. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tienes para mí? Y la revelación comienza a manifestarse a través de su palabra. El poder de Dios comienza a manifestarse en su vida y va a comenzar a ver milagros, va a comenzar a ver una vida poderosa. La gente no lo va a conocer y las personas que tal vez le conocieron, cuando le vean, dicen, pero esta no eres tú. Este no eres tú, no eres la misma persona. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Tiene que ver con ese segundo nivel. Ya la vida y va a encontrar gente que se lo ponga. Me parece que te volviste loco, te volviste loca. Y me parece que no está bien eso. Y vas a encontrar que poder caminar por ese río también no es tan sencillo ni tan fácil, pero tienes un compromiso con Dios. Y comienza a elevarse tu nivel espiritual. Y ya comienzas a entender que caminar por ese río no será sencillo, pero se puede. Porque quiero más, porque quiero un poquito más. 5. Las aguas tienen que cubrirlo. En el versículo 4, en la segunda parte, dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar con las aguas hasta los lomos. Es interesante cuando uno va a una pileta y la pileta mide 1,60 o 1,50. Yo mido 1,60 y cuando mido 1,60 y tiene 1,50 m, tengo que estar con los pies bien paraditos allí en punta de pie para no meterme abajo, porque si no me queda la boca abajo. Lógicamente que me dificulta, o tengo que nadar, pero no puedo caminar. No puedo hacer lo que yo quiero hacer. Todavía tengo el control y puedo caminar lentamente por ese lugar, pero ya el agua me llega hasta los lomos. Y no es sencillo, todavía tengo el control de mi propia vida. Ya no se hace fácil caminar por el río, se vuelve cansador y dificultoso. Estos son los que buscan más de su presencia y que hay algo más que buscan, pero se vuelve cansador. Y todavía queremos un poquito más. Y ahora las aguas comienzan a cubrirnos y ahora todavía se vuelve peor. Este es el nivel donde todavía puedo controlar la dirección de lo que quiero. Todavía tengo poder para decidir qué hacer, pero en lo profundo de mi corazón anhelo que su presencia me lleve y mi vida y mi corazón comienzan a derramarse en las corrientes de ese maravilloso río de su presencia. Señor, llévame. Señor, llévame un poquito más. Señor, quiero conocerte un poquito más. Y es interesante porque hay gente que llega con el agua y vive con el agua hasta los tobillos. Me siento bien cuando voy a la iglesia. Usted no va a la iglesia, usted no va a una congregación. Usted es la congregación. Usted es la iglesia. Y cuando va hasta las rodillas, y la verdad ya se me hace un poco dificultoso, tengo algunas trabitas, y la verdad es que, pero quiero más. Y cuando ya le llega a los hombros, Señor, ¿por qué no me llevas? Y para llevarme tengo que aprender a nadar. 5. Las aguas ahora son profundas. Solo se puede pasar si nadamos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Aguas profundas. Y es interesante porque en un río correntoso, ese río del cual yo le hablo, si usted conoce el río de la Plata y alguna vez ha ido por allí en alguna embarcación y han ido por allí también a los ríos de acá de Entre Ríos, usted no puede pretender cruzar el río y llegar al otro lado en el mismo lugar donde va. Imposible. La corriente del río es tan grande que cuando usted se mete a los 2 metros, directamente comenzó a llevarlo. Y si quiere llegar, tiene que ser un excelente nadador para llegar al otro lado y va a parar, no sé, a 10 cuadras más abajo. La corriente del río se lo llevó. Y qué interesante, porque esto es las aguas profundas. Usted ya no tiene el control. Nosotros ya no tenemos el control. El control lo tiene el agua. El control lo tiene el río. Y ese es el nivel que todo el mundo debe buscar. Señor, llévame. Señor, no quiero hacer la mía. Este es el nivel realmente de quién controla a quién. Señor, yo quiero que tú me controles. Controla mi vida. En la corriente del río que me lleva a donde Él quiere.
donde Él quiere, donde seguramente mi vida va a ser mucho mejor. Por eso cuando viene un llamado, y viene un llamado de parte de Dios, y yo sé que en esta noche el Espíritu Santo va a reflotar llamados, y va a reflotar llamados misioneros, va a reflotar llamados pastorales, va a reflotar llamados que han sido básicos en la vida de personas que hoy tienen años y han pasado de largo y simplemente se han conformado con las rodillas, pero un día llegaron a un nivel alto y de la corriente del río se lo llevó y le dio algo para hacer, pero volvieron una vez más a la orilla. Pero mi querido hermano, ya no queda mucho tiempo. Y es el tiempo de nadar en aguas profundas y decirle al Espíritu Santo, llévame donde tú quieras, llévame, no quiero otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando nadamos en ese río y le permitimos al río que el río haga lo que realmente quiera hacer, ocurren cosas maravillosas. En el versículo 6 y 7, el río de Dios produce crecimiento. En la presencia del Espíritu Santo, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno al lado de otro. En la presencia del Espíritu Santo, cuando el río de Dios fluye, todo crece. ¿Ha crecido su vida? ¿Su vida es la misma? ¿Ha crecido lo que está a su alrededor? Si el río de Dios está, nada queda igual. Nada puede quedar igual, porque es la palabra de Dios, es la vida de Dios, es Dios mismo obrando en la vida de un hombre, de una mujer. Nadie puede decir, pero esto es muy duro. Hace un tiempo atrás hablé con un pastor, él es el presidente de las Asambleas de Dios de España, y le digo, qué triste es cuando a España hace años atrás, décadas atrás, se le llamaba el cementerio de los misioneros. Porque no había misionero que volviera y que tuviera éxito en España. Nadie quería escuchar a un misionero, nadie quería escuchar a un cristiano. Y él me dijo, eso es una maldición. Y se enojó y se puso mal. Esa no es la España que yo quiero. Esa no es la España que yo entiendo que es. Porque el río de Dios está fluyendo sobre España. Hoy España es un vergel. Hoy España en muchos lugares... Justamente nosotros tenemos no sé qué cantidad de misioneros tenemos en España, porque hay lugares, ciudades, pueblos que todavía no tienen ni una sola iglesia cristiana evangélica. No hay una sola iglesia. El río de Dios cuando fluye, mi querido hermano, no puedes decir, este lugar es muy duro. Tal vez sea duro, tal vez sea difícil, pero nadie dijo que no ibas a poder dejar frutos allí. Este es el tiempo en que te levantes y que puedas decirle, Señor, una vez más quiero nadar en tu río. Una vez más quiero que me lleves, Señor, donde tú quieras. Porque estando en el lugar donde tú quieras llevarme, Señor, siempre habrá bendición. Y me he apartado de tu camino. ¿Sabe la cantidad de cristianos que hay fuera del camino del Señor? En esta misma noche hay gente que nos está escuchando que algún día fue a la iglesia, se convirtió a Cristo, se bautizó, pero hoy está lejos del camino. Pero quiero decirte que Dios trajo esta palabra para una vez más te metas en el río. Y ya no solamente hasta los tobillos, ya no solamente hasta las rodillas, no solamente hasta los lomos, sino para que nades y para que te dejes llevar, porque el Espíritu de Dios te va a llevar. Y la presencia del Espíritu Santo te va a llevar de tal manera que te va a hacer producir mucho, porque es la idea de Dios. El río de Dios produce crecimiento. Octavo, el río se dirige al mar salado o muerto. Mire qué interesante, estuve investigando lo que es aquí. Dice que este río se dirige al mar salado y muerte, al mar muerto. Son lugares prácticamente inhabitables. Es una figura, pero está hablando de que va a acceder el río de Dios hacia algo que está muerto. Y yo pensé, el río de Dios lo que hace es producir vida. ¿Qué es lo que está muerto en ti? ¿Qué está muerto en tu familia? ¿Qué es lo que está muerto en tu ciudad? ¿Qué es lo que está muerto en tu barrio? ¿Qué es lo que está muerto en tu propio corazón? ¿Qué es lo que ha muerto? No lo sé. Pero mire lo que dice la Biblia en el versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¡Wow! Eso es increíble. Cuando el río de Dios comienza a entrar, mi querido hermano, todo cambia, todo se transforma.
Esos ríos que no producen son afectados por la sanidad de estas aguas. ¿Estás enfermo en esta noche? ¿Por qué no permitirle que el río de Dios fluya sobre ti? La enfermedad puede ser sanada. Tal vez tienes un río dentro de ti que está enfermo. Tal vez las finanzas están caídas y ese río también no fluye. Tal vez la familia, los afectos, no lo sé. Pero sea lo que sea que está muerto, que tal vez está contaminado, que se está echando a perder, que no produce nada. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, deja que el río de Dios entre. Deja que la presencia del Señor entre en tu vida. Y te puedo asegurar que tu vida va a ser cambiada. Tu vida va a ser transformada. El poder del Espíritu Santo estará en ti. Y algo nuevo, grande, glorioso entrará en ti. Y tu vida va a comenzar a producir mucho. Y tu vida va a cambiar y vas a afectar gente a tu alrededor. Primero tu propia vida, pero luego también lo que está a tu alrededor. Versículo 9. Toda persona que nadare se llenará de vida. Escuche lo que dice. Se sanará. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrar en este río. Mi querido hermano, ¿cuánta gente dice, yo no puedo producir fruto? Los peces está hablando de personas. Nos vamos a convertir en pescadores de hombres maravillosos, de creerle al Señor cuando hay vida, cuando hay poder, cuando hay sanidad, cuando el Espíritu Santo está floreciendo, cuando está actuando de verdad. Mi hermano, lo que hablas no es palabra tuya, es palabra del Rey, es palabra de poder, es palabra de bendición. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Y sabe, es increíble porque la vida espiritual va a revivir y te vas a convertir en un ganador de almas. Te vas a convertir en que todo lo que haces, y como dice la palabra allí en Josué 1:9, todo lo que hagas será prosperado. Solamente mantente en la visión, mantiénete en lo que realmente debes mantenerte. Mantente vivo, mantente poderosamente nadando en ese río. Deja que el río te lleve, deja que la presencia del Señor te lleve. Y tu vida va a cambiar. Y te vas a convertir en otra persona. Nos vamos a convertir en personas increíbles. Dice que el río va a producir, como tiene sanidad, va a producir que los peces vengan. Nosotros no tenemos peces muertos. Nosotros no nos comemos los peces muertos. Nosotros no tenemos gente muerta. La gente muerta no sirve. Lo que tenemos es gente viva, que el Espíritu de Dios le ha dado vida y le ha dado esperanza y le ha dado una vez más la oportunidad de comenzar a florecer. Mi amigo, mi amiga, ¿cómo está tu vida? ¿De qué estás viviendo? Y alguno dirá, pero pastor, economía. No estoy hablando de economía, estoy hablando de tu vida espiritual. ¿Qué vida tienes? Puedes estar lleno de dinero, puedes estar lleno de cosas materiales, pero tu vida está muerta. Tu corazón está muerto. Y si estás muerto por dentro, ¿de qué te sirve lo de afuera si ni siquiera lo puedes disfrutar? Es terrible, pero es verdad. Lo que va a producir, mi querido hermano, el río va a traer sanidad. Y va a traer sanidad a tu vida espiritual. Va a traer sanidad a tu corazón. Lo que hará de ti, lo que hará de mí, lo que hará de nosotros, personas totalmente diferentes. Versículo 10, nos convertiremos en verdaderos pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque tenemos el río de Dios. Y cuando el río de Dios está, fluye para la gloria de su nombre. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo creo que viene un avivamiento. Creo que después de esto va a venir un gran avivamiento. ¿Está preparado para retener a los peces? Querido varón de Dios, querida mujer de Dios, querida iglesia, querido siervo de Dios, ¿estás preparado para contener a los que tienes? Muchas veces queremos un avivamiento, ni siquiera hemos abierto las ventanas, ni siquiera hemos preparado la casa. ¿Por qué no tener un corazón tan fuerte y tan poderoso para decirle, Señor, yo ya no estoy aquí, estoy en diciembre, estoy en enero, estoy en el próximo año, me estoy preparando para poder recoger la cosecha, estoy preparando mis herramientas para poder recoger la cosecha, y si no la recojo yo, la recogerá mi próxima generación, pero dejaré todo preparado para que esto ocurra, y yo creo que vendrá en este tiempo. Este es el tiempo de Dios, este es el tiempo de Dios, este es el tiempo maravilloso que el Señor ha preparado para que nos convirtamos en ganadores de almas,
en ganadores poderosos de la bendición que tanta gente necesita. Amor, esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Y nosotros debemos llevarle palabras de poder y palabras de esperanza. El versículo 11, pantanos y lagunas son lugares que el agua no corre, se estancan. Y mire lo que dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y yo le pregunté hoy al Espíritu Santo, oré, y le digo, Señor, ¿por qué no me dices qué es esto? Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Y sabe lo que entendí? Son aquella gente que ha retenido agua y ha retenido presencia, pero el agua no corre. El agua no tiene salida, está estancada. Y cuando está estancado, fíjese, usted puede poner agua limpia en pozo, en un balde, en lo que quiera, la pone atrás de su casa, vaya a verlo dentro de 4 días. No es el agua transparente, linda que usted puso. Ya tiene bichos, ya tiene ahí, está estancado, y al final lo que va a tratar o lo que va a terminar haciendo es dar vuelta a eso y vaciarlo porque eso no sirve. ¿Cuánta gente está de la misma manera hoy y simplemente tiene un nombre, soy cristiano? Y tal vez usted dice, pero pastor, ¿no es muy duro eso? No, es al revés, es la oportunidad de cambiar, porque el río de Dios quiere fluir sobre usted. No quiere que usted se estanque, no quiere que usted se quede. A veces me da cosa, digo, ¿será que la gente escucha la palabra? ¿Será que mis líderes, mis coordinadores, mis pastores escuchan la palabra? ¿O se están estancando? ¿O directamente el río de Dios no corre por ellos? Y digo yo, wow, eso sería doloroso, sería fuerte. El liderazgo quieto, un liderazgo, gente que no se mueve, gente que no se moviliza, que no hay nada que lo movilice. Están quietos, están estancados. ¿Y sabe qué? Dentro de poco comenzarán a oler mal. Habrá olor a feo. Pantanos y lagunas son lugares donde el agua no corre, se estancan y terminarán pronto en morirse. Sus pantanos, como dice aquí, y sus lagunas no se sanearán. Quedarán para salinas. Y yo creo que este es el tiempo en que nosotros le demos lugar a que el Espíritu de Dios obre con poder sobre nosotros. Versículo 12 y termino. Seremos personas que llevaremos frutos y frutos en abundancia. Escuche esto. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y sus frutos serán para comer, y su hoja para medicina. ¿Y sabe qué pensé? Que el fruto que tenemos nosotros, que podemos dar, es fruto que trae sanidad, es fruto que trae liberación, es fruto que es medicina para el cuerpo, para la mente, para el corazón de muchos. Si el río de Dios fluye en nosotros, habrá vida en nosotros y nosotros seremos productores de vida en la vida de otros. En personas que tal vez están muertas en delitos y pecados, están muertas porque tal vez lo tienen todo, pero a la vez no tienen nada, no tienen gozo. ¿Cuánta gente hoy día mismo quiere terminar con su vida? Y hay varios que están aquí, están dando vuelta por aquí, y que están dando vuelta y que no le encuentran la vuelta a la vida, y no le encuentran la vuelta, y no le encuentran la vuelta. ¿Y saben qué han pensado? Mejor sería morirme. Mejor sería terminar todo esto. El tema es ¿dónde vas? ¿Dónde vas a ir? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? Son preguntas existenciales. ¿Dónde voy después que muero? Cuando el río de Dios fluye en el corazón de alguien, tengo un destino glorioso presente, pero tengo más, un destino glorioso en mi futuro con mi Señor para toda la eternidad. Por eso, ¿cómo voy a despreciar la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a despreciar el río de Dios? ¿Cómo no voy a dejar que el río de Dios fluya? Señor, no quiero hasta los tobillos, no quiero hasta las rodillas, ni aún quiero hasta los lomos. Quiero nadar. Señor, quiero meterme en tu río. Quiero meterme en ese río maravilloso y que tu presencia, Señor, desborde en mí.
Hay una canción muy linda que habla de eso, el río de Dios. Es el río de Dios, la presencia del Espíritu Santo fluyendo sobre nosotros. Que ese río se manifieste en nuestra vida. De nuestro fruto comerá la gente. ¿De qué come? De la actitud, del corazón, de lo que hacemos. ¿Cuánta gente está escuchando hoy? Está escuchando del fruto que hemos recibido nosotros. De gracia recibimos y de gracia damos. Nuestras hojas, dice la gente, se va a sanar. Porque lo que hagamos, nuestra oración, lo que sea, el Espíritu Santo va a respaldar. Y usted podrá tener vida y vida en abundancia. Eso es bueno, eso es maravilloso. ¿Cómo no darle honor al Espíritu Santo? ¿Cómo no darle honra al Espíritu de Dios? ¿Cómo no darle gracias al río de Dios? ¿Cómo no entender que todo lo que está en el río va a crecer, va a avanzar, va a manifestar su poder y su gloria? Porque el río de Dios no es estático, es vida y vida en abundancia. Y esa vida maravillosa está en usted, está en nosotros, está en aquel que en esta noche, tal vez usted no conoce a Jesús, esta es la noche que lo necesita y lo necesita de verdad. Y debe entregar su vida como un humilde y sencillo pecador, nada más. Aquí estoy, Señor, y en esta noche quiero entregar mi vida a ti. Y con esa humildad y con ese corazón lleno de sinceridad, usted podrá recibir a ese maravilloso río. Y ese río lo primero que hará es darle su primer nivel. Y ese primer nivel le hará descansar. Y traerá sobre usted, quitará la angustia, quitará la depresión, la tristeza. Y algo nuevo comenzará a germinar en esta noche. Para usted, mi querido hermano, que se ha apartado del camino del Señor. Para ti, mi hermano, que te has convertido en una laguna y te has convertido simplemente en algo estancado. Este es el tiempo que deje fluir la presencia del río de Dios sobre ti. Y te puedo asegurar que tu vida va a cambiar para la gloria del nombre de nuestro Dios. Termino, concluyo. Sin el río de Dios, la vida será difícil, muy complicada, frustrante. Con el río de Dios será todo lo contrario. Fluyendo en tu vida, en la mía, se va a volver más emocionante tu vida. Tu vida será fantástica porque estará llena de poder, llena de gloria. Comenzarás a entrar en un tiempo nuevo. Vas a descubrir cosas que jamás pensaste que podrían ocurrir en tu vida. ¿A mí Dios me va a usar? Sí, a ti. Y muchos en esta noche recibirán un llamado. Y muchos ya están quebrantados allí en su casa, porque Dios ha reflotado un llamado de hace muchos años atrás. Mi amigo, no te puedes hacer ni el tonto, ni te puedes quedar simplemente allí, porque el colectivo pasa una sola vez, y la oportunidad pasa una sola vez por ahí. Y este es el tiempo en que vuelvas, y vuelvas a las primeras obras, porque es lo que debemos hacer todos. Esta es la noche en que el honor al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se mueve, y el río de Dios fluye sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de su pueblo, sobre la vida de todos aquellos que escuchen esta palabra. El río de Dios fluirá. Y la gloria de Dios estará sobre ti. Y lógicamente, la gloria será para nuestro Dios. Pero su bendición será mía, será de nuestras familias y será de todo aquel que en esta noche la quiera recibir. En 2 minutos más, oro por usted. Escuchamos un tema musical.